Amigos, buenas tardes, tal como estaba anunciado, a esta hora tenemos en el estudio de Radio Ritmo, quien nos colabora para Expectativa, para que se amplíe estas entrevistas, a Marcela Elizabeth Paredes Ortiz. Ella es candidata a la alcaldía de Ibarra por Democracia Sí. Vamos a conversar con ella en este tiempo. Es un diálogo, más allá de una entrevista, más allá de los debates que tenían poco tiempo, 45 segundos. Aquí vamos a dar 3 minutos por pregunta. Marcela, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, Jaimito, muchísimas gracias a usted por abrirnos el espacio, ahora también en esta bonita locación de FM Ritmo Sí. que se fusiona con Gracias. Periódico Expectativa, pues para llegar a la ciudadanía y que a quienes nos escuchan un saludo optimista, alegre, fraterno. Muy bien. Vamos a iniciar desde el principio, ¿le parece bien? Sí, ¿Ya? como usted Usted guste. nació en Caranqui, ¿no? Bueno, yo La nazco cuna aquí en Ibar, Ya. pero pertenezco a esta parroquia Caranqui, digo yo con mucho orgullo de ese barrio caranqueño. ¿Y Sí. en qué escuela estuvo Estuve en la Marcela? escuela Santa Marianita de Jesús, que aún está esta escuelita de madres franciscanas con Ya. la pedagogía de San Francisco de Asís. Está todavía en la parroquia y como nuestra patrona Santa Marianita de Jesús, allí estuve en la escuela y después pasé a cursar la secundaria en el Colegio Oviedo. Muy bien, Colegio Oviedo. Sus padres, hermanos, por favor, la familia, ¿cómo está conformada? ¿Quiénes son? Bueno, mi padre, que en paz descanse, Carlos Manuel Paredes Mantilla, mi madre todavía, bendito sea Dios, con Ujú. vida. Mi, Tiene 3 nombres mi madre, Inés América del Carmen Ortiz Roser. Ya. Tiene ya 94 años, pero tiene una mente muy lúcida, lee libros, sabe decir dónde están mis libros, lee todos los días. Vengo también de una familia numerosa, mis hermanos, soy la última de 8 hermanos, fallecieron 2, éramos 10, Marianita y Fernandito, que en paz Ya. descansen igual. Pasamos por estos dolores terribles que usted también me comprenderá, Así es, los Jaimito, que hemos vivido, sí. pero nos acompañan en el transcurso de esta vida como seres celestiales. ¿Dónde se irán cuando mueren? Se irán al cielo, me parece, Ya. porque si no, no tuviera Sentido la vida. sentido la vida, pues no. Porque Si sería, fuéramos como seres inertes que se mueren y no pasa nada, yo sí estoy convencida que hay vida eterna y por eso hay que portarse bien en esta para pasar a la próxima. ¿cómo era la niña Marcela Paredes? Bueno, yo era una niña muy activa, ahora Ujú. dicen hiperactiva, porque me gustaba estar en el deporte, en la oratoria, en la lectura, Ya. en los concursos, en la danza, siempre me hacían participar. Le recuerdo con mucho cariño a nuestra directora de la escuela, la hermana María Andrade, Ya. sí, la hermana María Anita Andrade. Y bueno, y así, jugaba ajedrez y tenis de mesa en la escuela, campeona de estos Ya. bonitos deportes. Y el deporte es ciencia, ¿no? Que Deporte es el ciencia. ajedrez, que le ayuda a uno mucho en la vida misma, porque el ajedrez es así, la vida es así, un juego de ajedrez, Muy bien. donde usted pone sus mejores jugadas, sus mejores piezas, que es la inteligencia, la estrategia. ¿Y Y cómo era la adolescencia? Ahí en la etapa colegial. bueno, muy tranquila, muy sobria, estudiando, colaborando igual con el grupo de danza del colegio, igual seguía en secuencia el deporte del ajedrez, del tenis de mesa en los campeonatos. Sí, estudié contabilidad en el Colegio Oviedo, después Ya. pasé a ciencias sociales, pues para permitirme después estudiar derecho. Entonces así se ha llevado la vida como todos, como Como todos. todo joven. ¿Y la Sí, música, la moda, cómo eran esos tiempos? soy De qué buen, año estamos hablando? Estamos hablando nada ¿80s, más y nada 90s? menos, no, un poquito más acá. Ya. Estamos hablando, bueno, de los años del colegio, por ejemplo, 2094, Ahí en 95, 90s, ¿no? 96, ajá, los noventas, Ujú. los noventas. Pero toda época ha sido maravillosa, ¿sí? Recuerdo a mis hermanos, Ya. cuando dan esta música del recuerdo, me dicen, entonces Marcelita, usted es de la música del ayer, le digo, escuchaba De por nuestra mis época, ¿no? hermanos, de nuestra época, ¿no? Ya no Los hay como, primeros hermanos escuchaban la música ya no hay bonita. como esas canciones ahora y las de Shakira que le dedica a Piqué, ¿no? Sí. Y que también me habían hecho una publicidad por la Ay, sí, tendencia, ¿no? claro. Si Shakira canta bien, Canciones, pues hay que canciones de votar por despecho, Marcela ¿no? también, sí. ¿Tiene amigos o conocidos nada más? Tengo conocidos, amigos, vecinos,
de todo un poco. Ya. Con un gran aprendizaje. A veces los conocidos se vuelven en grandes amigos y los grandes amigos solamente se quedan en conocidos. Claro. O desconocidos también, de acuerdo a las circunstancias. ¿Quién es Marcela Paredes? ¿Cómo se identificaría? Bueno, una mujer luchadora, una mujer emprendedora y una mujer que ha luchado en toda su vida desde el colegio, pero más aún en los últimos 10 años que vienen a la presente fecha, he tenido dos banderas de lucha: la defensa de nuestro patrimonio y de nuestros derechos y la defensa contra la corrupción, o sea, la lucha contra la corrupción. Muy bien. Vamos a hacer otras preguntas un poco más profundas en este diálogo interesante con Marcela Paredes Ortiz, candidata a la alcaldía de Ibarra. ¿Qué cosas aprecia más en una persona? Yo aprecio la sinceridad, la lealtad y la nobleza, que pocos tienen, pero que eso es lo que tiene que uno recuperar en los seres humanos. Muy bien. Esos valores muy venidos a menos últimamente. Hace poco hablábamos de la muerte y por eso le quiero preguntar qué opina de la vida. ¿Vale la pena vivirla? ¿Es bonita la vida o tiene esos bemoles, ¿no? Altas y bajas, alegrías, tristezas? Esa es la vida, ¿no? La vida es maravillosa. Ya. ¿Sí? Yo creo que debemos estar agradecidos porque es una sola vida la que tenemos y no sabemos hasta cuándo. Y esa vida tiene que estar llena de muchas cosas, como es la vida misma: tristezas, alegrías, buenos momentos, malos momentos, pero lo que difiere de todo eso es la actitud. Cómo usted ve a la vida, cómo usted recibe todos los días, aún en medio de la adversidad, en medio de todos los problemas que podemos tener como seres humanos, pero hay que seguir adelante, no hay que desfallecer, no hay que desanimarse y tener la moral siempre en alto. Muy bien. ¿Qué piensa del aborto, Marcela? Yo pues muy respetuosa del dogma de la creación divina. No es un tema muy álgido, muy complejo. Cuando uno se dice a favor o en contra, en este tema tan especial, donde sí se lleva el derecho de nacer a la vida, hay que defender la vida en cualquier circunstancia. Muy bien. ¿Qué no perdonaría nunca? Yo no perdono la traición. Bueno, no diría que no perdono. Yo creo que lo único que debe perdonar es Dios. Ya. No tengo reparo, no tengo resentimientos. Creo que a todos nos pasa alguna vez que pasamos por circunstancias que nos son desleales, que nos traicionan, pero eso ya queda en cada persona. Pero lo que no tolero es eso, la traición, la deslealtad. ¿Y cómo les fue en el debate? Ahí veo que están todos cordialmente en la fotografía. ¿Saludaron bien? ¿No hubo problemas? Bueno, dentro de los protocolos que nos emitieron el Consejo Electoral y como tiene que ser dentro de las normas de cortesía social, pues saludamos, pero no entablamos un abrazo con cierta persona que creo que ha perjudicado a la ciudad y que ha mancillado la dignidad de la mujer ibarreña, y allí sí no hay tregua. ¿Cuál ha sido la mejor lección que ha aprendido, ha conocido en la vida, Marcela? La mejor lección es que uno no debe perder la sensibilidad y la humildad de estar un día con seres tan sencillos como seres tan importantes de acuerdo al ámbito, pero uno no perder esa sensibilidad para poder conversar con las personas y poder ayudar también. Yo creo que la misión del ser humano debe ser esa: servir, ayudar, ser útil en esta vida, cumplir una misión importante. Bien, ahora vamos con preguntas en este bloque ya de las propuestas de Marcela. Acción Ciudadana surgió como ante el incumplimiento de las autoridades. Desconocen al ciudadano, dice usted. Ha realizado un trabajo constante en los grupos vulnerables, discapacitados, los comerciantes. Hemos asumido este compromiso con Ibarra, esta candidatura. Un poco es difícil decir sí, acepto, voy de candidata, por todo lo que puede ocurrir. Es difícil, pero como les decía en una entrevista anterior, yo lidero el Grupo de Acción Ciudadana ante el incumplimiento de las autoridades, ante la vulneración de los derechos que hacen las mismas autoridades ante los ciudadanos. Cuando ofrecen un plan de trabajo, llegan al poder local o gubernamental y no lo cumplen, están vulnerando nuestros derechos. Y es difícil aceptar porque sí conlleva muchas cosas una ley electoral, entre ellos el compromiso con la familia, se descuida el tiempo de la familia y el compromiso con toda una ciudad, con los grupos a los que se ha venido defendiendo,
pero también suceden ciertas complejidades, como cuenta usted con muchas personas que le animan, que acepte, que sí, y en el momento dado uno se va quedando en el camino con las personas que Dios le pone allí y otras personas que se van quedando atrás, porque así es la vida, ¿no? Y este camino de la política es muy difícil, pero optimistas de que la gente cuando saludamos, cuando llegan a nuestra sede y desean conocer a la candidata, conversar conmigo y verle tan cercana y nosotros también cercanos a ellos y que abrigan una esperanza en su mirada, en su mano cálida que nos saludan, que nos exponen cuáles son sus necesidades. Entonces eso nos dice, hemos tomado la decisión correcta. Usted ha señalado que los alcaldes solo se encargan de hacer el bordillo, la acera, las obras de cemento, pero no hay servicios básicos de calidad, dice usted, bajo suministro de agua potable y alcantarillado en sectores periféricos. Diríamos que más se ha atendido el área urbana y se ha descuidado el área rural. Sí, se ha maquillado la administración pública, se ha maquillado la información pública y se ha vulnerado esta información y este derecho. Lastimosamente tenemos que decir que según el origen social depende las oportunidades y hay autoridades durante mucho tiempo, no podemos satanizar y decir todo ha sido malo, pero dentro de lo que han hecho han sido obras que no han sido socializadas. Yeah. Que no han sido replanteadas, que no nacen de los requerimientos de la ciudadanía, porque puede ser que un alcalde o una persona sea muy preparada académicamente y que sepa mucho de obra física o de ingeniería civil, pero dada la práctica, muchas veces sabe más el morador de tal barrio lo que necesita y cómo hay que hacerlo. Entonces nosotros proponemos que esta política pública tiene que cambiar, tiene que ser incluyente, vinculante y es importante conocer qué es la obra que necesita el sector, la comunidad del barrio, ¿sí? O sea, tiene que haber un acercamiento con ellos para no tomar las obras de arriba para abajo, sino más bien de abajo para arriba. Sí, y hacer políticas públicas de difusión, de socialización y de solución a la problemática cantonal. Dadas las últimas administraciones, la ciudad se ha quedado devastada, desolada, sin obras físicas y menos, no hay obra social. Los problemas de Ibarra, ¿cuáles son? Se señala que son algunos, como por ejemplo la inseguridad, el desempleo y la pobreza. Tenemos un problema latente de inseguridad, de pobreza, de desempleo. Y ayer en el debate nos preguntaban de seguridad, muy limitado el tiempo también para exponer todo aquello. Hay algunos factores que los que nos están mirando no podrían comprender. Sin embargo, hemos dado todos los candidatos lo mejor de nosotros. Y un minuto, ¿no? Un poco, debe ser 45 segundos y los últimos 15 ya está el reloj tac, 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 con ese sonidito que... Preocupados ustedes más en el sonido que en el contenido. Sí, así pasó. Pero habría sido unos 3 minutos, no sé por qué. Sí, unos 3 minutos. 45 minutos. minutos, muy poco realmente. Entonces estamos hablando del desempleo y la pobreza, ¿no? Que son problemas de la ciudad. Entonces coincidimos todos los candidatos en que hay que arreglar el tema de la seguridad. Yo propongo que hay que ser respetuoso de la normativa legal y hay que hacer lo que se pide la ordenanza sustitutiva a la ordenanza de seguridad que rige en el Cantón Ibarra. Que la alcaldesa o alcalde tienen que reunirse con todas las organizaciones sociales, barriales, instituciones de Estado y autoridades locales para poder hacer un plan de contingencias permanente que mitigue el riesgo y la inseguridad en los espacios públicos. Hay que recuperar los espacios públicos. ¿Por qué digo hay que recuperar los espacios públicos? Porque los polideportivos están anunciados como una obra de relevancia que no han significado el desarrollo del deporte. Están entregados algunos polideportivos a las directivas barriales, otros están en total abandono, otros están cerrados. No hay modelo de gestión. No hay un modelo de gestión, que es el modelo de gestión creada la necesidad o ya determinada la necesidad, tiene que articular los recursos económicos para poder hacer una administración eficiente, transparente y que esté cercana a la gente. Porque si usted crea desde la autoridad lo que siempre nos han dicho y por eso nosotros hemos defendido, nos dicen, la obra va porque va, el presupuesto es esto, ya le asignamos, como ayer dijo un candidato, el candidato Castillo ha dicho, el mercado tiene que trasladarse a otro lado, porque 7 administraciones no han podido cumplir, pero tampoco han podido arreglarlo, ni decentarlo, ni remodelarlo. Es como cuando usted les ponga el ejemplo para socializar el proyecto de la vivienda propia.
Les digo, es como cuando usted dijera, como no tengo casa propia, no barramos, no arreglemos la casa. Hay que arreglar la casa. Entonces miren que en todas las administraciones, porque este ofrecimiento del Mercado Amazonas, por ejemplo, es más de 25 años, han pasado 5 administraciones, pero ninguna autoridad ha tenido por lo menos la visión o el sentido común de decirles vamos a dar un espacio digno. Arreglemos por etapas, desentemos, remodelemos. ¿Y qué hacemos con ese espacio que está allá de 8 millones de dólares? Es que ese espacio ya no es de la ciudad. ¿De quién es? Recordemos entonces cuando dicen los ciertos comentarios a favor del candidato Castillo, que se ha revictimizado con los cuestionamientos de los otros candidatos, dicen no hay que decirlo. Hay que decirlo. La ciudadanía tiene que conocer quién debe llegar y quién no debe llegar ya, o quién no debe regresar al poder local. Porque el mercado livianito que nos ofrecieron allí en ese espacio ya no es, ni siquiera está en litigio, ya es una propiedad más entregada a la familia Morejón. Muy respetable la deuda que ellos siempre han reclamado por mucho tiempo, pero la ciudadanía nunca conoció cuántos bienes se entregaron y por qué, cuál es el monto, porque ahora se especula mucho, como no hay la información, no hay esa cercanía que uno a la autoridad le diga, se ha entregado estos bienes por esto y por esto. Dicen que solamente el capital se ha pagado y que los intereses todavía seguimos. Entonces, esas respuestas necesitamos los ciudadanos de las autoridades. Entonces, ahora vemos también que el expatronato ahora está como sede de una línea política. Uno siente, les digo, como cuando usted pierde su casa porque no pudo pagar al banco. Entonces, esa era mi casa, ¿no? No existe ya el patronato. Ya no existe. Entonces los ibarreños lo vemos así. Nosotros volveríamos a crear el patronato municipal porque hace falta la atención médica, asistencia psicológica, emocional para las mujeres, para los niños, para los jóvenes, para los mayores adultos. Había el comisariato municipal. ¿Y quién derogó todo eso? ¿Y quién feneció en la administración del ingeniero Castillo? Entonces esas cosas la ciudadanía tiene que saber, no por satanizar ni cuestionar, porque nosotros sí lo hacemos, una política de responsabilidad en el cuestionamiento a los actos del poder público, no los actos de los seres humanos. En lo personal somos muy respetuosos, nosotros no manejamos roles, nosotros no manejamos pasquines, nosotros manejamos la palabra y la verdad, con documentos. Muy bien, seguimos en este conversatorio ameno con Marcela Paredes Ortiz. ¿Qué hacemos qué hacer con los comerciantes informales que pululan y que están cada vez más haciendo su presencia en Ibarra? Hay un proceso importante que hay que hacer en el mercado Amazonas. Primero, revisar el catastro de los comerciantes para saber cuántos en realidad son formales e informales. ¿Por qué? Porque se dice hay 3,000 o 4,000 o 5,000, entonces definitivamente tiene que revisarse ese catastro y hacer un nuevo censo. Porque en el tiempo de pandemia, ¿qué sucedió? Los comerciantes que están dentro del mercado Amazonas salieron para poder vender y sobrevivir en este tiempo tan duro que nos tocó afrontar, especialmente a los comerciantes, a todos, ¿no? Pero especialmente a los comerciantes porque se cerró el mercado Amazonas. Entonces salieron y no pudieron regresar porque ya se acostumbraron a vender afuera. Entonces eso es importante. Y es importante socializar. Nosotros hemos venido en este diálogo continuo en estos años conversando con los comerciantes y ellos dicen no podemos trasladarnos a otro lugar y hay que comprender, no hay que imponer. Porque cuando uno que ha tenido un negocio y cuando el dueño de casa le ha dicho tenga la bondad de desocupar porque voy a poner otra cosa o voy a hacer una remodelación, cuando usted se pasa 3 metros o 3 cuadras a otro lado, ya no vuelve la clientela. O sea, ya se perjudica usted. Entonces, ¿qué va a pasar si el mercado Amazonas se traslada a otro lado, se construye en otro lado, que ya no veo yo el terreno livianito, porque ahora ofrecen tras el terminal? Entonces, va a suceder que primero va a perder el comerciante y va a haber una depresión económica alrededor. En vez de reactivar la economía, vamos a perjudicar la economía de las personas. Y además, el mercado Amazonas es un patrimonio. Data más de 50 años del mercado, es un patrimonio y es un motor productivo. Nosotros más bien vamos a desentar, arreglar y remodelar los mercados existentes y vamos a vincular los 3 mercados para que sea un motor productivo y que veamos pues el mercado Amazonas ya no como lo que está, sino dar un espacio digno a los comerciantes
y a quienes también vamos a comprar, porque nosotros somos pueblo y vamos al mercado a comprar siempre. Correcto, no solamente en época de campaña, ¿no? Fomentar el empleo, propone usted, incentivando al emprendedor. ¿Cómo hay que, hacerlo? Sí. vamos a hacer, hay un departamento en el municipio que han hecho su mejor función, han tenido la mejor intención, pero al emprendedor no solamente hay que capacitarle, al emprendedor hay que capacitar, pero no solamente en lo que sabe hacer, sino capacitarle con un proceso de inducción, con una preparación, una capacitación para que sea un buen emprendedor y maneje lo que son marcas, cómo tiene que elaborar un producto, cómo tiene que abrir el mercado para que lleve ese producto, cómo tiene que generar la utilidad de ese producto, cuánto tiene que invertir. Pero además de eso, el municipio tiene que ser el responsable de decirle, yo voy a confiar en usted. Y vamos a crear una empresa pública para que sea solamente emprendimientos y fortalecer con un capital social, con un capital económico, porque lo que pasa con el emprendedor es, ya sabe qué tiene que hacer, porque todos descubrimos para qué somos buenos, pero no tenemos el capital económico. Y luego de eso, si tenemos ya las dos cosas, ¿dónde vendemos? Entonces ahí se prolifera la informalidad y tenemos la complejidad que tenemos hoy entre el comercio formal e informal y la persecución de la que han sido objeto nuestros comerciantes informales. Yo he tenido que defender en la calle o en un proceso a muchos comerciantes que han sido hasta agredidos. Entonces, eso tiene que terminar. La municipalidad, en mi administración, tiene que tener un rostro humano y por eso nos hemos permitido decir que somos el rostro de la obra social. Muy bien, usted ha dicho que no fiscaliza a la administración actual de Andrés Caco, la anterior administración, y el señor Castillo quiere llegar para no fiscalizar a la actual. Sí, se dan estas componendas, ¿no? Un día son incendiarios y otro día son bomberos, es decir, un día se denuncian y otro día son compadres, están creo que interconectados, porque se ve, ¿no? La ciudadanía es muy inteligente y puede ver quién está con quién y por eso es el aparataje que tiene uno de los candidatos que ya tiene 2 años en campaña, utilizando ciertos espacios públicos, el aparataje y hasta los funcionarios. Hoy me decía una señora, se debe denunciar, dice que los funcionarios de cierta empresa que es vinculante al municipio, está sacando a los funcionarios para que estén en campaña. Y eso no se debe hacer, eso es ilegal. Y que le digan, si usted quiere permanecer en el trabajo, tiene que salir a la campaña del ingeniero Castillo, no me parece dable. Están vulnerando los derechos y están acosando e intimidando a la gente. Usted también ha dicho que el candidato es regalón y quiere saber quién lo patrocina en esta campaña anticipada. Sí, y se contrapone a este principio que tenemos de libertad y que estamos preocupados por la seguridad. Les digo yo, estamos preocupados cómo combatir la inseguridad. Y con nuestro voto queremos ubicar otra vez a una persona que está cuestionada, que ha sido glosada, que ha tenido algunas irregularidades en su administración, porque hay que decir con el nombre cómo son las cosas. Entonces el mercado livianito, la venta de puestos, los diezmos cobrados a los funcionarios que entraron en esa administración y los patrocinios de dudosa procedencia que tiene. Porque mire, estimado Jaime, a todos los candidatos, el Consejo Electoral, muy bien organizados y muy respetuosos de la ley, nos ha hecho llegar cuál es la base o el techo que nosotros podemos gastar. Y para Marcela Paredes y otros candidatos será imposible llegar a un techo de $68,000 con 400. Yo no llegaría, soy muy sincera, y esto no me pone de menos o de más, porque ¿cómo voy a llegar si yo no estoy vinculada a los grupos económicos de poder? Yo no estoy en el poder. Entonces lo que Marcela Paredes propone es un cambio incluso en eso, seamos respetuosos de la normativa legal. Nosotros estamos presentando informes y como tiene que ser cada 15 días al Consejo Electoral, de los gastos de la campaña y quienes ya están 1 año, 2 años y quienes están gastando abanderando la ciudad con su propaganda, con lo político, ¿sí? Con gigantografías, con camisetas, regalando gorras, regalando aguacates, regalando unas palitas que significan, dice, vuelve las obras, o sea, un sinfín de cosas que se han creado. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿esto es lo que nosotros queremos? Pero eso no controla el CNE, es decir, ese tipo. Controla, monitorea y en su momento también tendremos que hacer seguimiento de eso, independientemente del resultado del día 5 de febrero.
tendremos que decir, a ver, que nos presenten las cuentas claras y de dónde viene tanto dinero. Porque para un ciudadano común y corriente, para un candidato que no tiene ese alcance, es inaudito que se gaste. Y después, lo peor es que si es que llegarían, van a tener el primer ya contacto con la corrupción, porque van a dedicarse a pagar favores políticos y los patrocinios electorales, y por eso es que los ciudadanos después decimos que recibimos solamente 2 respuestas cuando vamos a pedir algo al municipio, que no es competencia y que no hay recursos, porque están pagando favores políticos y allí se limita la obra física y menos, la obra social que nunca se ha visto en el cantón. Muy bien, ¿qué hacer con la deuda de la familia Morejón? 10 millones de dólares. Hay que revisar mediante ¿Entregar el Consejo bienes Municipal. o entregar dinero? Es que ya están entregados los bienes. Según conocemos, División, están entregados. La solución era páguese o dimita bienes. Sí, 25 bienes se han entregado a la familia Morejón y la ciudadanía ibarreña necesitamos esa información. ¿Sí? Muy respetable, como digo, que se haga uso del reclamo en la vía legal o la vía ordinaria, pero también decir, tenemos que hacer un poquito de historia. ¿Dónde empezó el problema de esta contratación de tierras prestadas? Porque me parece insólito que hace 25 o 30 años... Desde el 84 viene este pueblo. Sí. Entonces, ningún alcalde ha podido arreglar esa situación y ahora, penosamente, tenemos que ver que 25 bienes se han entregado y queda dolor, ¿no? Porque poco a poco, si llegan los corruptos, a lo mejor ya después no habrá ni edificio del gobierno provincial, no habrá edificio de la alcaldía y después el gobierno central tendrá que decir, los ibarreños no han tenido un voto inteligente, no han sabido elegir, entonces a lo mejor tendrán que asumir la administración directamente. Muy bien. Le invito a un ejercicio de periodístico, una pregunta de pocas palabras y también pregunta con respuestas también cortas. Dios. Amor. Amor. Ibarra. Mi vida. Alcaldía. Administración para la gente. Pablo Jurado. Pasado. Jorge Martínez. Pasado también. La obra va porque va. Álvaro Castillo. Corrupción. Andrés Caco. Tristeza. Caranqui. Mi lucha. Muy bien, ¿por qué debería votar la gente, la población, por Marcela Paredes Ortiz? Porque Marcela Paredes, en esta lucha que he emprendido hace mucho tiempo, me he dado cuenta de que la ciudadanía merece un verdadero cambio. Porque los ciudadanos deben tener una autoridad cercana, porque es momento de representar a los invisibilizados, a los ignorados, a los vejados de las administraciones municipales. Es momento de las mujeres, que somos el grupo más vulnerable, de los niños que están en las calles, de los abuelitos que pernotan olvidados, de los indigentes incluso, de los migrantes también, porque es importante que la ciudadanía vote por alguien que se quiere ver representado. Y como es nuestro eslogan, trabajemos todos juntos por Ibarra, porque hay un equipo multidisciplinario que acompañaría a la administración municipal, hay un plan de trabajo socializado y que nace de la necesidad con la gente, pero por sobre todo que no tengamos una autoridad, ni como se dijo ayer, ni reinas ni castillos, sino una autoridad que trabaje junto al pueblo. Muy bien, evidentemente quiero invitarle a que nos suscriba en nuestro libro de visitas de expectativa, no sé, un compromiso, un autógrafo, lo que usted quiera, para decir si usted llega a la alcaldía de Ibarra, decir aquí está su compromiso de lo que hablamos en esta entrevista y de las propuestas de campaña que se ha realizado en todo este proceso, mi estimada Marcela Paredes Ortiz. Así que aquí están casi toda la mayoría de candidatos, nos falta para alcaldes apenas a 2, el miércoles viene Freddy Esteves, nos faltaría el señor Edwin Tuarquiza, a quien le hacemos la invitación pública para que asista, que olvidemos los rencores del pasado y venga a las entrevistas. Gracias, Marcela, por favor, por allí para que estampe su firma y su saludo a expectativa. Ya, con muchísimo gusto, ante este medio de comunicación, ante el comunicador y amigo directo Jaimito Salazar, pues y ante los ciudadanos, yo sí me comprometo, vale más la palabra, pero en esta tarde quiero hacer uso de esta apertura que me dan. Correcto. Eso. Queremos agradecer a Marcela Paredes Ortiz, candidata a la alcaldía de Ibarra por Democracia Sí. Gracias por asistir a esta comparecencia.
al fin pudimos lograr esta entrevista y ahora ustedes tienen la decisión final el mes de febrero 5, día domingo. Gracias amigos, esta entrevista se reproduce también por Radio Ritmo, desde donde se origina esta señal. Hasta pronto y Gracias, Jaimito. en la campaña, en lo que resta, ¿no? Hasta pronto amigos, volvemos enseguida con más entrevistas.